Bueno, ahora sí, vamos a la palabra. Acompáñame a Juan 19:30. Obviamente, como compartió mi esposa, hoy vamos a hablar específicamente de la resurrección. El tema de hoy se llama Él vive. Y yo te quisiera hablar primero un poquito de la cruz y después ya de la resurrección. Porque obviamente no hay resurrección si no hay cruz, ¿verdad? Y como no tuvimos reunión de viernes, algún tiempo teníamos reunión los viernes, pero los de mi trabajo tuvieron bien tenerme ocupado jueves y viernes y no pudimos tener reunión de viernes. Pero recordar que en la cruz, ¿verdad? En la cruz se cumple gran parte del propósito de Jesús de tomar forma de hombre, del verbo encarnado, venir, ser Emmanuel, Dios con nosotros, habitar en medio de nosotros, identificarse con nosotros, para finalmente dar su vida por nosotros. La cruz representa la paz con Dios, ¿sí? Tenemos que recordar que el ser humano, después de que Adán peca, es un ser humano caído, tiene una naturaleza caída, ¿verdad? Y el pecado está en nosotros, es parte de nosotros. Nacemos con un ADN pecador que conforme vamos creciendo se va manifestando, ¿verdad? A mí me gusta ilustrar, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa es esta parte que nos jala a nosotros y por más que lo tratemos de evitar, tarde o temprano vamos a terminar pecando. Todos los que estamos aquí pecamos en algún momento. Ya sea que dijiste una mentira, te peleaste con alguien, te quedaste con el cambio de las tortillas, o ya si eras más adelantado, bolseaste a tu mamá o a tu papá. Salma se rió, yo creo que pisé algún callo, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? A veces identificamos el pecado como algo que fuera muy escandaloso, matar a alguien, asaltar a alguien, secuestrar. No, el pecado la definición es muy sencilla, es transgredir la ley de Dios en cualquier medida. Y delante de Dios, de hecho, los pecados no tienen medidas. Nosotros decimos pecados blancos, rojos, como si fueran chistes, ¿verdad? Les ponemos colores. Y delante de Dios somos tan culpable aquel que solo ha mentido como aquel que ha matado, que ha asesinado, que ha robado. Delante de Dios lo que cuenta es la transgresión. Y dice Romanos que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad. Pero Romanos 5 me dice a mí algo bien hermoso, si quieres apúntalo. No voy por el tiempo, pero me encanta ese versículo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está el Evangelio. Romanos 5:1 es un versículo perfecto que resume el Evangelio. Número 1, somos justificados. ¿Qué significa eso? Que yo no soy justo, pero alguien me declara justo. Es como cuando faltábamos a la escuela, ¿verdad? Y llegabas al otro día con un justificante. Venía, es que me enfermé, y traías ahí la receta del doctor, ¿verdad? Y ciertos parámetros las escuelas aceptan o no el justificante. Yo el día que llevé una servilleta con mi letra y claramente la firma falsificada de mi mamá, no me recibieron nada, ¿verdad? Pero si llevaba una receta médica, si llevaba algo, entonces la maestra lo que hacía era en la lista de asistencias poner que asistí. Pregunta, ¿yo asistí? No, yo no asistí. Pero delante de la ley, delante de la SEP, delante de las materias, es como si yo hubiera asistido, fui justificado. Y eso hace Dios. Dios te ve que eres pecador, que soy pecador, pero nos declara justos, nos dice, son justificados. ¿Cuál es nuestro justificante? No es una receta médica, es esa cruz.
donde Jesús dio su vida. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el medio, no hay otro medio. Hechos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Nadie más ha resucitado, como decía Anel, nadie más ha dado su vida en sacrificio por nosotros, y solo en Jesús tenemos esta salvación. Y dice en medio, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios está airado con la injusticia y con la maldad. Y va a llegar un momento donde Dios va a dejar caer su ira sobre la injusticia y sobre la maldad. Romanos 1:18 me dice que la ira de Dios se revela, se muestra sobre toda impiedad y sobre toda injusticia. Eso significa que la ira de Dios tendría que haber caído sobre nosotros. Sin embargo, Jesús, ¿verdad? Cuando está en el Getsemaní, Él dice una frase que a veces pasa desapercibida para nosotros. Él ora y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y casi siempre ponemos el énfasis en esta segunda parte, ¿verdad? Cómo Jesús se rindió su voluntad a la del Padre. Pero mi pregunta también aquí es, ¿cuál era esa copa? ¿Por qué menciona esta copa? ¿Por qué no menciona que pase de mí este suceso? ¿O que pase esta situación? O así tal cual, que pase la cruz. No, él usa la palabra copa porque en el Antiguo Testamento hay una profecía que dice que la copa de la ira de Dios será derramada sobre las naciones. Y es esa copa de ira de Dios, imagínate una copa con la ira de Dios contenida que fue vertida sobre Jesús. Él dice, yo la voy a tomar para que no la tengan que tomar ellos, ¿verdad? Y por eso la cruz es ese castigo tan doloroso, ¿verdad? Me acuerdo en mis, por ahí del 2000, ¿qué fue? 2004 tal vez, 2003, que se estrenó La Pasión de Cristo. No sé si vieron ya la película, si no la has visto, vela. Si te da cosa verla, qué bueno, porque eso se trata, ¿verdad? Y me acuerdo que la criticaron mucho, es que está muy sangrienta, es que está muy gráfica, es que está... Y cuando tú vas a la palabra, te das cuenta que es una caricatura lo que tú y yo estamos viendo a lo que realmente pasó. Isaías dice, en él no había parecer humano alguno. Fue tan fuerte los golpes, fue tan fuerte el proceso de los azotes, todo lo previo a la cruz, que él estaba desfigurado, él ya no parecía un ser humano ahí en el madero. ¿Y era por qué? Porque la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Tenemos un Dios amoroso, pero tenemos un Dios justo, ¿verdad? Y vi ayer una ilustración, ya ves que en estos días todos los reels son de Pascua. Entonces ayer vi una ilustración que me gustó mucho, que te quiero compartir, que encierra el Evangelio y dice que había una historia de un rey que era 100% benevolente, amoroso, pero también 100% justo. Y que dentro de la justicia que él estableció en su reino, pues él tenía prohibido robar, ¿verdad? Y había un castigo para quien fuera sorprendido robando. Y el castigo eran 40 azotes, pero esos 40 azotes representaban una pena de muerte porque físicamente eran muy pues difíciles de soportar esa cantidad de azotes, ¿verdad? Que curiosamente pues es la cantidad que le toca a Jesús. Y dice que estaba este rey y de repente sorprenden, ¿verdad? Hay un ladrón que está robando así serialmente al pueblo y no daban con él, no daban con él, no daban con él, hasta que de repente después de 3-4 meses de continuos robos dan con el ladrón, lo cachan infraganti, lo traen delante del rey y resulta que era el hijo del rey, el que había estado robando. Entonces todo el pueblo empezó a preguntarse y a cuestionarse, ¿qué va a hacer el rey? ¿Qué va a hacer el rey? Porque el rey, si es 100% justo, tiene que matar a su hijo. Pero si es 100% amoroso, debería de perdonar a su hijo. Y por fin vamos a ver, vamos a ponerle un 4 al rey, y vamos a ver en
¿Qué es más? ¿Si es más justo o si es más amoroso? Y entonces traen, ¿verdad? El día del veredicto, traen al muchacho. El rey ve al hijo y le dice: hijo, tengo que ejecutar el castigo, no puedo hacerme de la vista gorda porque seas mi hijo. Y entonces le dice al verdugo: prepárate para que ejecutes este castigo. Entonces todo el pueblo estaba callado y estaba viendo y estaba esperando a ver qué pasaba. Y en el momento que el verdugo levanta el látigo, el rey grita: espérate. Y decimos: ya sabíamos que lo iba a perdonar. Y lo que hace el rey es, el hijo está en la y lo que hace el rey es pararse, bajar del trono, ponerse detrás del hijo, abrazar a su hijo y decirle al verdugo: ahora sí, comienza. Y el verdugo le dice: no puedo, rey, porque no puedo intentar azotarlo sin herirte a ti. De eso se trata. Comienza. Y entonces le da los 40 azotes y el rey muere. Y cumple en ser 100% justo y 100% amoroso. Y esa es la cruz, donde Jesús recibió nuestros azotes, recibió los clavos, recibió las burlas, estuvo en soledad, fue burlado. Cualquier calamidad que tú creas que tú has pasado está reflejada en esa cruz. Y ahí Él, al final, cuando va a terminar todo, ahora sí, acompáñame a Juan 19:30, porque esto es a lo que quería llegar con esta parte. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya al final, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí muere ese viernes, alrededor poco antes de las 6 de la tarde de nosotros. Jesús dice: consumado es. Y entrega su espíritu. Y la palabra consumado es la palabra griega tetelestai. Y tiene 3 implicaciones que te quiero compartir. La primera implicación de consumado es, de ya terminó, es una implicación que tiene que ver con el comercio y con la deuda. Cuando un comerciante perdonaba una deuda a algún comprador, ¿verdad?, que se daba cuenta que no le iba a poder terminar de pagar, él escribía esta frase en un recibo y se lo entregaba. Y le estaba diciendo: tu deuda ha sido perdonada. No fue pagada por ti, tú no la pudiste pagar, pero se te perdona, tetelestai. Ya no hay ninguna deuda sobre de ti. Mis amados, a través de la muerte de Cristo, no le debemos nada a Dios. Amén. Le debemos todo y no le debemos nada. Me explico. Le debemos nuestra vida, le debemos gratitud, gloria y honra, pero la deuda, lo que nos incriminaba, es eso que Satanás viene y te recuerda continuamente: tú hiciste esto, tú eres indigno, tú no deberías de acercarte, tú no puedes, tú no tienes manera. Tú puedes decirle a Satanás: tetelestai. Un día Jesús en la cruz dijo: consumado es, y ya no tienes con qué acusarme, ya no tienes con qué herirme, ya no tienes con qué venir al tribunal y reclamar mi vida, porque sí fue pagada por alguien, por Jesús. En la justicia también significaba cuando un criminal cumplía toda su condena. Antes de salir de la cárcel, cuando ya había cumplido su condena, le entregaban una carta y en esa carta también escribían esta palabra, tetelestai, que significa: ya no eres culpable de nada. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros en la cruz. En la cruz Jesús dijo: consumado es. No solo no hay deuda que pagar, ya no hay delito que perseguir. ¿Verdad? Imagínate que fuéramos tú y yo incriminados de algún delito, de esos que no puedes ni salir a la calle porque si te ven en la calle te levantan y ya valiste, no puedes viajar, no puedes ir a ningún lado y hay un crimen que está sobre de ti.
y de repente te llega la noticia y te dice, ya puedes salir, ya eres libre, ya puedes moverte, ya no hay ningún crimen a perseguir, no hay ningún delito que tú tengas que pagar, ya ha sido pagado y ha sido perdonado. Y número 3, Tetelestai también lo decía, un siervo cuando había cumplido todo el encargo que le dejaba su Señor. Y aquí Jesús está diciéndole al Padre, Padre, ya acabé, ya cumplí, ya terminé todo lo que tú me pediste que hiciera. No quedó algo a la mitad, no le tenemos que agregar nada a la cruz. A mí me molesta hasta cierto punto porque entiendo el Evangelio cuando queremos agregarle algo a la cruz, ¿verdad? Cuando tú vienes y te dicen, es que tú ya fuiste perdonado por Jesús, pero mira, tú tienes que hurgar entre maldiciones de tus antepasados para que después tú te arrepientas en nombre de tu tatarabuelo por lo que él hizo para que entonces tú ya no repitas el patrón. Mi amado, la cruz nos liberó de toda maldición. Sí, dice, si el Hijo nos libertare, serás verdaderamente libre. Yo no le añado a la cruz. En la cruz yo soy libre de complejos, de pecados, de vicios, de mañas, de todo lo que yo traía. Ahí yo he sido liberado. Yo no necesito liberarme poco a poco. Tampoco necesito llegar a una iglesia y que me hagan un examen de pecados antiguos que tengo para ver cómo te voy a librar. Tú fuiste libre en la cruz. Amén. Yo soy libre por la sangre del Cordero y esa sangre del Cordero me hace libre, dice Hebreos, dice para librarlos completamente. O sea, no hay ninguna parte. Ese completamente, la palabra original significa hasta los confines más hondos. La parte más oscura tuya, la que nadie sabe, la que hasta a ti te da repulsión, hasta ahí llega la sangre del Cordero, te limpia y te perdona y te purifica. Amén. Y por eso estamos aquí. Yo no califico por mis obras. De hecho, si fuera por mis obras, yo estaría descalificado. Tú y yo no calificamos aquí por nuestras buenas formas de ser. Tú y yo calificamos por la sangre del Cordero. Pero lo más glorioso, tomando el versículo de Mateo que leyó mi esposa, ¿verdad? Mateo 28, 6. Él resucitó y hay una frase que viene en la Nueva Traducción Viviente que de hecho vi que ella posteó ahí en su WhatsApp. Y dice, porque Él resucitó, dice, tal como Él dijo. Di conmigo, tal como Él dijo. Y ahora te quiero decir esto, la muerte en la cruz es gloriosa, es dolorosa, ¿verdad? Pero es gloriosa para nosotros por la libertad que nos da. Pero si Él no hubiera resucitado, estaríamos en grandes problemas. Pablo en Corintios dice, si la resurrección de Cristo no fuera cierta, seríamos los más dignos de lástima, así dice Pablo, de todo el mundo. Seríamos una burla, porque nuestra fe no se cimienta en la cruz, escucha, nuestra fe se cimienta en la resurrección. Amén. La cruz es una parte y es la parte que nos salva y nos limpia. Pero si solo hubiera habido cruz, si ese hombre se hubiera quedado en ese sepulcro y los gusanos se lo hubieran comido y hoy pudiéramos ir y ver los restos de Jesús ahí en una tumba, triste de nosotros, porque entonces solo fue un ser humano más, otro iluminado, otro buen pensador, otro con buenas intenciones. Pero cuando Jesús resucita, ¿verdad? Me encanta cuando vienen y le dicen a los que están en el sepulcro, le dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahí está toda la diferencia. Cuando te voy a decir 3 implicaciones de la cruz. La primera, de la resurrección. La primera, el hecho de que Jesús resucitara, precisamente, como Él dijo, señala que Él era quien dijo ser. ¿Me entiendes eso? Si Él no hubiera resucitado, hoy diríamos, un hombre que dijo ser el Hijo de Dios, que dijo ser Dios en carne. Pero no decimos un hombre que dijo ser, decimos aquel que es el Hijo de Dios,
aquel que es Dios en carne, aquel que es Dios resucitado de entre los muertos. Amén. Porque la resurrección es el sello de prueba de que Jesús no solo fue un sanador, no solo fue un buen maestro, no solo fue un predicador con carisma, era el Hijo de Dios. Y por ser el Hijo de Dios, tiene el poder para redimirnos de la maldad. Por ser el Hijo de Dios, tiene el poder para cambiar mi naturaleza. Esa naturaleza que yo te digo, tenemos de pecado y nos jala a pecar a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora Él viene en forma de Dios Espíritu Santo a entrar en nosotros, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón y hacernos capaces de vivir según su palabra y hacernos nacer de nuevo. Sin la cruz y la resurrección no hay venida del Espíritu Santo y no hay nuevo nacimiento. Y entonces estaríamos atorados en nuestra misma maldad, culpables del mismo pecado. Pero el Espíritu Santo está dentro de ti y de mí, por cuanto Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y lo envió a nosotros. Amén. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Él dijo quien dijo. Él era quien dijo ser. Todo lo que Él dijo, así como se cumplió la resurrección, todo lo que Él dijo se cumplirá. Y aquí viene la segunda implicación. Acompáñame a Romanos 8:11. Este versículo es de los que yo te recomiendo que subrayes, te aprendas de memoria, porque es nuestra esperanza de vida. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu, ahora ahí dice con E mayúscula, porque no está hablando de cualquier espíritu, está hablando de el Espíritu Santo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu mora en ustedes. En la resurrección está la Trinidad actuando. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo pongo la vida y yo la vuelvo a tomar. Así dijo Jesús, amén. Así que a través de este versículo podemos entender que Jesús se resucitó a sí mismo. No necesitó de un tercer agente. Lázaro necesitó que Jesús de fuera del sepulcro dijera, Lázaro, sal fuera. ¿Sí saben por qué Jesús tuvo que decir Lázaro, sal fuera y no solo sal fuera? Porque si solo dice sal fuera, salen todos los que estaban en el sepulcro. Había varios, ahí las tumbas eran comunales. Y él tuvo que especificar a quién le estaba hablando. Era tan fuerte su autoridad que hubiera sido un resucitadero. Entonces él dice, Lázaro, sal fuera. Y sale Lázaro. Pero a Jesús nadie se puso afuera de la tumba a decirle, Jesús, sal fuera. Cuando llegaron a la tumba, encontraron la piedra movida. Los guardias que estaban en la tumba estaban bien tranquilos ahí, ¿verdad? No tenían WhatsApp, si no hubieran estado chateando seguramente, o jugando ahí, ¿qué les gusta? Farmville, ay, bien viejo el mío, ¿no? Como de hace 20 años, Candy Crush o algo así. Estaban ahí ellos tranquilos y de repente empezaron a oír un ruido, un temblor, voltearon, habían dos ángeles y corrieron, ¿verdad? Se fueron de ahí, no quisieron saber qué estaba pasando, regresan, ya no está la piedra, ya está movida la piedra, ya no está Jesús, están solo sus ropas bien dobladas y bien tendidas, ¿verdad? Y increíble, Jesús se levantó, resucitó y tendió la cama, ¿verdad? Es un ejemplo para muchos de nosotros. Y entonces Él pone todo en orden y se va. Y llegaron a buscarlo, las mujeres venían a querer limpiar su cuerpo, ¿verdad? Y de embalsamarlo correctamente, y no lo encuentran, y van y dan la nota a los discípulos, y los discípulos no creen del todo, así que corren a ver, pero esa tumba estaba ahí vacía, porque Él dijo, yo pongo mi vida, yo la vuelvo a tomar. Pero a la vez el Padre está resucitando al Hijo. El Padre envía su Espíritu, que es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo vivifique a Jesús, y es la Trinidad actuando en conjunto. Para aquellos que dicen que la Trinidad no existe, ahí está el Padre enviando al Espíritu Santo,
el Espíritu vivifica a Jesús, Jesús se levanta. Y aquí nos dice a nosotros, de la misma manera que aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Padre, lo hizo por medio de su Espíritu que estaba en Jesús, a ustedes, dice, tienen el mismo Espíritu de Dios. Porque nosotros no tenemos otra versión del Espíritu Santo, mi hermano. Tenemos el mismo que Jesús tenía. No tenemos el 2.0, la versión con anuncios. No. El nuestro es el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. Hoy está en nosotros. Y si Jesús resucitó, significa que tú, yo y aquellos que han muerto en Cristo a través de las épocas van a resucitar en el día postrero. Amén. Por eso no nos entristece que ya no están con nosotros aquellos que mueren en Cristo. Pero no nos entristece con una desesperanza, porque hay una esperanza que un día Él va a venir. Y cuando Él se presente, se abran los cielos y Él venga de entre las nubes, los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo y ascenderán al cielo. Y después los que viven o vivamos según el tiempo, les acompañaremos. Pero hay una prioridad para los muertos en Cristo. Por eso Pablo en Corinto les dice, no se pongan tristes por los que duermen. Amén. Está hablando de los que ya habían muerto, pero Pablo está usando esta alegoría. Es como si estuvieran dormidos, ¿verdad? Tú llegas y ves a tu pareja ahí dormida y no te entristeces porque sabes que va a despertar. A veces parecen que está muerto, ¿verdad? No se levantan con nada, pero ahí están. Y no te entristeces, no digas, ay, chinche, no. Hasta dices, ay, qué rico, voy a poner una película, ¿verdad? No lo molesto, aquí vamos a hacer algo. Y de la misma manera, tal vez tú y yo tenemos personas que se nos han adelantado o en algún momento nos va a tocar o tal vez nosotros mismos vamos a partir. Y la esperanza es que vamos a resucitar. Me encanta, Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dice, el que cree en mí no morirá eternamente. Amén. ¿Queremos seguir aquí? Queremos seguir aquí, ¿verdad? Un rato. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera estar muerto para estar con Él, pero estoy aquí porque es necesario para el Evangelio. Esa debe ser nuestra mentalidad. Hay que estar aquí cumpliendo la obra, así como Jesús cumplió toda su obra. Hay planes de Dios para ti, para mí, que tú y yo podamos decir en nuestro lecho de muerte, Padre, tetelestai, acabé lo que tú me mandaste a hacer, ahora voy a reposar y un día voy a resucitar y vamos a estar delante de ti. Y aquí viene la próxima implicación. Si Jesús resucitó y tú y yo vamos a resucitar en el día postrero, entonces es cierto también que vamos a dar cuentas delante de Dios en un juicio. El creyente, aquel que ha puesto su vida en Cristo, no va a experimentar el juicio de salvación o de perdición. Ya ha sido salvado, amén. No tienes que tener miedo de ese juicio. Si tienes miedo de ese juicio, me preocupa, porque dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros mismos de que hemos sido salvos. ¿Sí? Y déjame decirte una cosa, vuelvo a lo mismo. Tal vez estás equivocado, tal vez le entregaste tu vida a Jesús, te alejaste, te equivocaste o algo. El perdón del Padre es eterno y el sacrificio de Jesús fue perfecto. Y mientras tú y yo tengamos un corazón que busque arrepentirse, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Y somos perdonados. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a dar cuenta de nuestra vida. Vamos a dar cuenta de cómo administramos los recursos que Dios nos dio. Vamos a dar cuenta de cómo actuamos, de cómo vivimos de la cruz en adelante, de nuestro encuentro con Cristo en adelante. ¿Cuál fue nuestra forma de vivir? ¿Cuál fue la manera en la que nosotros nos conducimos? Dice la palabra, y esta es de las que a mí más me da miedo, porque yo hablo mucho. Yo soy como Pedro, ¿verdad? Me funciona más rápido la boca que el cerebro. De repente ya dije cosas que no quería decir. Y dice la palabra que vamos a dar cuenta hasta de cada palabra ociosa que ha salido de nuestra boca.
Así que vamos pidiendo perdón desde de antemano. Yo todos los días le digo, Señor, perdona por las de hoy, ¿verdad? Para llegar ya más a cuentas. Pero vamos a dar cuentas, mis amados. Un día vamos a estar delante del trono. Y dice la palabra que debemos de vivir de tal manera que no seamos avergonzados en aquel día. ¿Por qué? ¿Por qué avergonzados? ¿Por qué? Porque el momento en el que estemos delante del trono de Dios, no va a haber excusas. Aquí tú y yo podemos poner excusas, aquí tú y yo podemos culpar personas, ¿verdad? Así como Adán, que le dijo Dios, ¿por qué pecaste? Pues la mujer que tú me diste. Iba con Eva, ¿por qué pecaste? Es el diablo. O sea, siempre hace alguien más, ¿verdad? No es culpa del gobierno, es culpa de Felipe Calderón todavía, es culpa de mis papás, es culpa de la educación, es culpa del constructo social, de todo eso es culpa, menos de nosotros. Entender que si Jesús murió y resucitó y un día va a juzgar a los que vamos a morir y resucitar, nos hace ser responsables. Y tú y yo vamos a dar cuentas de nuestra vida. Por tanto, yo te recomiendo, hay una ilustración, con esto voy a terminar. Está en Corintios 3, 2 Corintios 3, donde dice, el Señor dice, porque conforme sean los materiales de tu vida, dice, algunos van a llevar al día del juicio oro, plata y piedras preciosas, pero otros han invertido en heno, paja y hojarasca. Dice, y la obra de cada quien será pasada por fuego, y la que perdure después de ser pasado por fuego será la que podrás presentar. ¿Sí? Y estas dos listas, una lista, el oro, la plata y las piedras preciosas, tienen una característica: el fuego no las consume, el fuego saca lo mejor de ellas, saca mejor brillo. La madera, el heno y la hojarasca, el fuego las consume, las deshace, básicamente las deja en cenizas. De la aparente gloria que tienen, las deja en cenizas. Mis amados, vivamos de tal manera que nuestra vida, el día que estemos delante de Jesús y Él vierta su fuego purificador sobre nuestras vidas, no queden cenizas. A veces vamos a pensar que todo lo glorioso que hicimos, en lo que nos esforzamos, en lo que más le echamos ganas, delante de Dios lo va a sorprender y no, va a ser cenizas después de que Dios deje caer fuego. Pero si hemos hecho las cosas según Él y hemos construido oro, plata y piedras preciosas, aquello que el mundo despreció, aquello que el mundo no valoró, que incluso se burló de ti, ay, ¿cómo te esfuerzas tanto en esto? ¿Cómo le echas ganas a aquello? No, mira, ay, tu matrimonio, no, ahorita lo in es que todo, cada quien vea por su lado y todas las dinámicas que el mundo te quiere meter el día de hoy, y tú te has mantenido fiel. Cuando Jesús le deje caer ese fuego, va a ser solo para quitar lo poquito que queda ahí del mundo y que brille gloriosamente, y entonces tengas con qué adorar y glorificar al Señor en aquel día. Amén. Y yo quiero llevar eso, yo quiero llevar un buen material, yo quiero esforzarme. Las dos listas tienen otra característica: unas valen mucho y unas valen poco. Échale ganas, esfuérzate, gasta tu vida para Cristo. Es lo que vale. Jesús dice, el camino a la salvación es angosto. Pocos pasan por él. ¿Por qué? Porque involucra un precio. Aquel que dijo, es bien, vengan a seguir a Cristo, esto es fácil, te mintió. Seguir a Cristo no es fácil, pero es hermoso y tiene gran recompensa. Amén. Pero sí hay un precio que pagar. No por nuestra salvación, esa es de gratis. Pero por tú poner tu fe en Cristo, automáticamente vas a empezar a pasar situaciones. Va a haber un precio que pagar, va a haber algo a lo cual decirle que no, si tú quieres mantenerte fiel al Señor, ¿verdad? Y la tercera característica que yo veo en estos materiales es que unos abundan más que otros, ¿verdad?
Madera tú la ves tirada ahí, donde quiera. Oro, piedras preciosas, plata, difícilmente, ¿verdad? Va a ser más complicado, va a ser más difícil, va a ser más el esfuerzo, pero vale la pena. Amén. Y esas son las implicaciones de su resurrección. Él era quien dijo ser, nosotros vamos a resucitar y por cuanto vamos a resucitar vamos a dar cuentas. Vivamos de tal manera que Él diga, qué bueno que di mi vida en la cruz por Él, por ella, porque a partir de que tuvieron este encuentro conmigo, vivieron una vida de honra, me han honrado, me han servido, se han entregado, no han sido perfectos, la han regado, sí, pero su corazón es un corazón que se ha mantenido ardiendo por mí y si Jesús resucitó, también se va a cumplir cuando Él dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Él trae recompensa, amén. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, por haberlo puesto en medio de nosotros, porque Él nació humilde, no nació como el Rey de Reyes que es, nació entre los humildes, entre los siervos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso tú le has dado un nombre por sobre todo nombre, y le has dado este nombre sobre el cual se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Jesús, gracias porque tomaste la cruz, la que me correspondía, pagaste el precio de mi maldad, me liberaste del pecado, de la muerte, de Satanás, y hoy me has dado vida eterna y has puesto paz para con Dios por medio de tu sacrificio. Me has acercado de nuevo al Padre. Y Jesús, gracias porque tú moriste pero resucitaste, venciendo, triunfando. Como cordero fuiste a la cruz, pero como león con un rugido estremeciste los confines del infierno y aún de los cielos para mostrarte como el glorioso Rey que eres. Y de la misma manera, Señor, tú vendrás en gloria. Si todo se ha cumplido hasta ahorita, no dudamos de esta parte que falta en la historia del Evangelio, donde tú regresarás por tu iglesia y nos llevarás contigo a la nueva Jerusalén y ahí veremos tu gloria y veremos tu poder y tú serás nuestra lumbrera, no habrá noche, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá muerte, porque tú la venciste. En el nombre de Jesús lo agradecemos y déjanos vivir de tal manera que refleje tu muerte y tu resurrección día con día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.